tenemos un reticulado sobre el cual actuaban una serie de cargas. Supongamos que tenemos acá tenemos un apoyo fijo, acá un apoyo móvil, y en el cual actúan determinadas cargas. El análisis analítico de esto se basa principalmente en las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. En las condiciones que estamos planteando, ¿no es cierto? Nos va a servir para poder encontrar las reacciones. Acá tendremos una reacción DA y acá una reacción HA, porque el apoyo fijo tiene, en este caso, las dos condiciones, y acá únicamente una reacción vertical en el apoyo B. Entonces, con las condiciones de equilibrio planteadas acá, donde aparecen cada una de las fuerzas y cada una de las reacciones que ponemos en evidencia, a partir de esto podemos encontrar los valores de las dos reacciones, ¿no es cierto? Mejor dicho, tres, porque acá tendríamos una reacción horizontal también. Y una vez que ya encontramos las reacciones, vamos a analizar de a un nudo por vez el equilibrio que se debe dar en esos nudos. Fíjense que acá yo puse en evidencia dos fuerzas con una dirección hacia arriba, ¿no es cierto? En el sentido vertical hacia arriba, y acá horizontal hacia la izquierda. Esto yo en realidad no lo conozco de entrada. Yo supongo que las dos reacciones van a ser hacia arriba y la del apoyo horizontal, ¿no es cierto?, va a estar hacia la izquierda. La real dirección de esto, el real sentido, mejor dicho, va a salir de la resolución que hagamos del planteo de nuestras ecuaciones. Por lo tanto, si yo arranco con esta condición y luego en la resolución, usando las condiciones aquellas, me resulta un signo negativo, quiere decir que la reacción que yo supuse con este sentido, en realidad va en el sentido contrario. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué hacíamos en cada nudo? Primero vamos a buscar el nudo para analizar, ¿no es cierto? Tiene que tener como máximo dos barras incógnitas. Por ejemplo, en este nudo, yo tendría como incógnita esta y esta otra barra. En este nudo, las incógnitas serían esta y esa. O sea, tengo 4 incógnitas. Por lo tanto, no puedo arrancar mi análisis en ese punto. Acá podría arrancar el análisis con estas dos barras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este nudo tengo dos incógnitas. Solamente podía plantear ahí la condición de equilibrio y poder resolverlo de esa manera. Arrancamos, por ejemplo, en este nudo y ponemos en evidencia cada una de las fuerzas que llegan a ese nudo y las barras con su dirección. Lo que hacemos es suponer que cada una de estas barras tiene asignada una fuerza, que es la fuerza que transmite. Supongamos acá la barra esta, yo lo voy a suponer, por ejemplo, traccionada, es decir, cuando la fuerza se aleja del nudo, yo la supongo traccionada. En este caso, conviene, en general, considerarlas siempre traccionadas las barras, porque en realidad no sabemos cómo va a ser, si comprimida o traccionada, pero siempre la consideramos traccionada de entrada. ¿Para qué? Para que al fin del análisis, si el resultado nos da positivo, quiere decir que está bien, que está traccionada, que la suposición que yo hice es correcta. Si nos da negativo, quiere decir que el sentido que yo elegí es contrario al real. Por lo tanto, esa barra, supongamos que esta nos da, que yo la supuse traccionada, nos da con signo negativo, quiere decir que en realidad está comprimida la barra. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos al nudo, supongamos que este es el nudo A. Entonces, en el nudo A, ¿qué planteamos? Planteamos, por ejemplo, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Con esto, ¿qué tenemos? La componente horizontal de P1 por coseno de alfa, por ejemplo, en aquel sentido. ¿Mm?
Fíjense, si yo lo aíslo al nudo, ¿qué tengo? Una fuerza P1 que llega al nudo. Una fuerza HA que sale del nudo. Una fuerza BA que llega al nudo acá. Ya la vamos a ir poniendo. BA, HA. Estas tres son conocidas porque ya encontramos los valores de las reacciones. Y luego aparecen las dos incógnitas, que en este caso, supongamos que este es el nudo 1, le voy a llamar TA1. Y esta sería este nudo 2, TA2. Entonces, aquí yo la pongo en evidencia con la dirección correspondiente y el sentido, ¿no es cierto?, que yo supuse. Entonces, esta la pongo como TA1 hacia allá y TA2 hacia allá. Entonces, la condición de equilibrio que corresponde, por ejemplo, bueno, acá vamos a suponer que este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta. Dice P1, acá lo vamos a poner P1 por coseno de alfa sería la componente horizontal de la carga P1. Va en aquel sentido. Luego tengo HA, que va en el sentido contrario, entonces acá aparecería menos HA. Luego, la fuerza BA no produce ningún efecto porque es vertical. Tendría la fuerza TA2 hacia allá, ¿no es cierto?, en el mismo sentido que P1. Entonces sería más la fuerza TA2 y la componente horizontal de TA1, que sería TA1 por coseno beta, también con signo positivo, más TA1 por coseno beta. ¿Y esto a qué debe ser igual? A 0, porque este nudo debe estar en equilibrio, es decir, debe cumplir todas estas condiciones. Entonces, esto es igual a 0. Esta primera ecuación, fíjense que pone en evidencia a TA2 y a TA1, que son las dos incógnitas, son los dos esfuerzos que actúan sobre esas barras. Entonces planteamos ahora otra ecuación, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, por lo tanto tengo BA hacia arriba, después tengo la componente vertical de la fuerza P1, que sería hacia abajo, fíjense, menos P1 por seno de alfa, luego la componente vertical de TA1, es decir, y fíjense que va hacia arriba también, positivo, TA1 por seno de beta. Esta componente y la fuerza horizontal esta no contribuyen en esta ecuación, por lo tanto esto debe ser igual a 0. De esta ecuación yo podría directamente calcular el esfuerzo TA1 y llevarlo a esta otra ecuación, de esa manera encontrar TA2. Entonces con esto encuentro TA1 y TA2. Si el sentido que yo elegí acá es correcto, el valor de TA1 y el valor de TA2 serían positivos. Si alguno de los dos me da negativo, quiere decir que yo elegí el sentido contrario al correcto. Bien, de esa forma ya conozco el valor de esta y de esta. ¿Yo podría analizar ahora este nudo? No, ¿por qué? Porque esta y estas tres barras que concurren a ese nudo no las conozco, son incógnitas, por lo tanto no puedo analizar este nudo, tengo que tener dos incógnitas a lo sumo. Entonces puedo pasar a este nudo. Cuando paso a ese nudo, fíjense que yo lo analizo al nudo poniendo en evidencia las fuerzas. Supongamos que esta fuerza me dio positivo, o sea que TA2 es de tracción. Entonces, en este nudo, si acá tira hacia allá, en este nudo va a tirar hacia el otro lado. Por lo tanto, cuando yo analice este nudo, a la fuerza TA2 la tengo que cambiar de sentido respecto del nudo anterior. Porque el esfuerzo en este nudo tira hacia allá.
Pero en este nudo tira hacia acá, porque la barra está traccionada, es decir, la barra desde el nudo A hasta el nudo 2, perdón, esta barra está traccionada, o sea, tira de aquí para allá y acá tira para acá. Entonces esta barra, en este nudo sale del nudo hacia allá y de este otro sale del nudo hacia acá. Esta barra está traccionada, entonces cuando paso al nudo siguiente, invierto el sentido de la fuerza. Luego pongo en evidencia las otras barras. Tengo esta que la voy a suponer hacia allá y a esta que la voy a suponer hacia allá. Entonces acá la pongo como T, sería 1, 2, T, 1, 2, y hacia acá pongo T, 2B. Bueno, si planteo la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, fíjense que la única fuerza vertical que llega al nudo es T, 1, 2. ¿Y a qué debe ser igual esto? A 0. Y si planteo la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, tengo TA2 hacia acá y T2B hacia el otro lado. Entonces, TA2 menos T2B igual a 0. Por lo tanto, TA2 es igual a T2B. De esa forma ya conozco esta barra que es nula desde el esfuerzo y esta barra que es igual al esfuerzo que tiene TA2. Ahora sí puedo analizar este nudo, porque ya tengo esta conocida vale 0, y estas dos como incógnitas. ¿Mm? Entonces la ponemos en evidencia. ¿Está claro hasta acá lo que vamos haciendo? ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces ahora vamos al nudo 1. El nudo 1 tiene esta fuerza que en realidad, si ustedes lo analizan después, le va a dar comprimida. O sea, esta en realidad, ¿no es cierto?, me da el sentido hacia abajo, porque esta era negativa, de compresión. Cuando ustedes lo hagan al problema, se van a dar cuenta que esta está comprimida. Bien, entonces, ¿cómo la tengo que poner en este nudo? Si la fuerza, en este caso, llegaba al nudo acá, porque era comprimida, en esta también tiene que llegar al nudo. Por lo tanto, el sentido que le tengo que dar a esta es hacia arriba. Entonces aparece TA1. Luego viene P2 que llega también al nudo. O sea, tengo P2 acá. Esta es nula, por lo tanto, ni la pongo. Aparecen estas otras dos. Entonces tengo una en este sentido, no sé, supongamos para ahí, y la otra que también va en este sentido, que yo la puedo poner en evidencia, así. Entonces acá también coincide a esta, si quieren, para que no nos confundamos, yo la puedo poner a esta como que llega al nudo, ¿no es cierto?, que sería TA1, y esta que sale del nudo, que es T, sería 1, este es el nudo 3. Esta sería T13. Y esta también la pongo en evidencia como traccionada. La supongo traccionada. Esta sería nudo B, entonces esta es 1B. Bien, entonces de vuelta, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, armo el sistema y de acá despejo T13 y T1B. De esa forma hemos recorrido todos estos nudos. Ahora, yo ya voy a conocer este valor y este valor. Me estaría faltando este otro. Entonces tendría que analizar este nudo, donde llega esta fuerza, llega esta otra, llega de la misma forma que venimos haciendo. O podría analizar este otro. Tengo esta fuerza, esta que ya la conozco, esta que la acabo de encontrar, podría resolverla en el otro sentido. Bien, ¿quedó claro cómo era el método
analítico, analizando los nudos. Sí, profe. Perfecto. Bueno, pasemos entonces ahora al método gráfico. Método gráfico de Cremona. Para el método gráfico recurrimos a trabajar con las escalas de fuerzas y escalas de longitudes que tendremos que hacer. O sea, el esquema de nuestra cabriada tiene que estar bien dibujado en una determinada escala de longitudes, y a la fuerza la voy a representar en una determinada escala de fuerzas. O sea, por un lado tengo escala de longitudes, o sea que es en metros por cada centímetro. O sea, cada metro de esto es representado en el papel en centímetros, y la escala de fuerzas, que serían, supongamos, kilonewton por centímetro. O sea, cada fuerza de esta, supongamos que esta tenga 10 kilonewton, bueno, 10 kilonewton yo la dibujo en un centímetro, bueno, mi escala sería 10 kilonewton por centímetro. Y así, para representar todas. Bueno, ¿qué hacíamos para el método gráfico? Para determinar las reacciones, armábamos el polígono funicular. Primero, el polígono de fuerzas, poníamos P1, luego P2 y P3. Cada una con su escala y la dirección que corresponde con la inclinación que tiene el problema, ¿cierto? Bien, a partir de esto ponemos un punto cualquiera, que lo tomamos como un polo, y tiramos los rayos hacia ese polo. Y luego por cada una de las fuerzas vamos trazando en la intersección, ¿no es cierto? Con la fuerza vamos trazando los rayos, trasladándolos al gráfico de nuestra cabriada, arrancando en el primer nudo, ¿no es cierto?, con el rayo 1, que tiene que pasar por el apoyo. ¿Por qué? Porque la reacción en este nudo en realidad está compuesta por una fuerza, o la podemos descomponer en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Pero en realidad la fuerza esta es inclinada, ¿no es cierto? O sea, si acá tengo una reacción horizontal y una reacción vertical, las dos sumadas van a generar una fuerza resultante que va a tener una determinada inclinación. Esa inclinación hace que yo realmente no sepa por dónde pasa, pero sí estoy seguro que debe pasar por ese nudo. Por lo tanto, al primer rayo lo voy a hacer pasar en coincidencia con ese nudo. El primer rayo toma la fuerza, 1, y luego está el rayo 2 acá. O sea, la fuerza 1 está dada por el rayo 1 y por el rayo 2. Entonces, como el rayo 1 ya lo puse acá, coincidiendo con el apoyo, el paso del rayo 2 también va a pasar por el mismo apoyo, porque la intersección está en el mismo nudo que yo la puse acá. Entonces, por lo tanto, acá también pasa el rayo 2 por el mismo nudo. Luego, la fuerza 2 está entre el rayo 2 y el rayo 3. Por lo tanto, busco la intersección del rayo 2 acá con la fuerza, o con la línea de acción de la fuerza esta, y en esa intersección tengo que pasar la paralela al rayo 3. Este sería el 3. El rayo 3 busca la intersección con la fuerza P3. Entonces, en este punto, tengo que pasar el rayo 4. Entonces, acá trazo la paralela con el rayo 4. El rayo 4, que ya lo he trazado acá, debe intersectar a la fuerza, a la reacción, en este caso, BB. Entonces, la intersección, bueno, si acá esta es vertical,
acá en la misma línea se cortan las dos. Si esta tuviese alguna inclinación, se intersectarían por acá y habría que buscar la intersección real, ¿no es cierto?, en el otro punto. Pero en este caso, como estaba planteado el dibujo, las dos coinciden en este lugar. Por lo tanto, en este punto donde intersecta el rayo 4 con la vertical, que es la dirección que corresponde a esta reacción por la forma que tiene el apoyo móvil, nos va a generar un punto, y ese punto lo voy a unir con el apoyo, de manera tal de trazar lo que denominamos línea de cierre. A la línea de cierre la llevo paralela y pasando acá por el polo de nuestro polígono. Entonces, la resultante o la reacción del apoyo B va a pasar va a llegar desde acá hasta intersectar con la línea de cierre. Esta es la línea de cierre de trasladado. Y desde este punto hasta este otro punto, ¿no es cierto?, donde está representado bueno, acá me salió medio feo, estaría la reacción total del apoyo A, esta sería la reacción del apoyo B. De esa forma encontramos esta resultante, perdón, BB le pusimos acá. Esta coincide con BB. Esta le llamo RA porque acá tengo BA más HA, es RA. Bien. De esa forma he determinado la inclinación y los valores de cada una de las dos reacciones. Esto ya lo habían visto en el práctico anterior, o sea que la resolución de esta parte ya es conocida. Vamos ahora a la aplicación o al concepto que toma el método Cremona para resolver la parte de esfuerzos en las barras para las estructuras reticulares. También se basa en descomponer las fuerzas que llegan a los nudos en las direcciones que tienen las barras que llegan al nudo. Es decir, si yo analizo este nudo, tengo la fuerza P1, la resultante, que yo la puedo llevar acá, la resultante mía es esta, RA, y tengo estas otras dos barras. Obviamente que tanto este como este dibujo lo tienen que hacer en limpio, prolijo, en escala, y trazando las paralelas perfectamente, porque si no, si uno va cometiendo errores en la inclinación o en la magnitud de las fuerzas, luego, cuando arrastra ese error al gráfico del funicular, ustedes van a ir equivocándose o errando, digamos, a las intersecciones. Por lo tanto, vamos a ir arrastrando un error en la resolución gráfica. Entonces, esto tiene que estar bien hecho, prolijo, en un papel amplio. No usen escalas pequeñas, porque si no es más fácil de cometer errores. Y una vez que han resuelto y han graficado ya las dos resultantes y los polígonos correspondientes, empezamos a recorrer los nudos, también buscando los nudos que tengamos dos barras incógnitas. Fíjense, a este nudo llega RA y llega P1. Tengo P1 acá y RA acá. Yo lo voy a hacer acá afuera. Lo podemos usar, en general lo usamos al mismo polígono, pero acá por cuestiones de practicidad, ¿no es cierto?, lo voy a separar, lo voy a dibujar acá afuera. Esta es RA. Y supongamos que este es P1. Esta es RA. Bien, el nudo tiene que estar en equilibrio, por lo tanto, todas las fuerzas que llegan al nudo deben armar un polígono cerrado para que esté en equilibrio. Eso recuerdan, también lo vimos ya en uno de los primeros prácticos, que la suma de fuerzas, ¿no es cierto?, en el nudo para que tengamos equilibrio tiene que ser nula, por lo tanto, el polígono que resulte ahí tiene que ser cerrado. Entonces vamos recorriendo el nudo en un sentido, por ejemplo, en el sentido horario, tengo RA, esa que tengo acá, luego viene P1,
Luego viene la fuerza TA1, entonces a partir de este punto trazo una paralela. A partir de este punto trazo una paralela a la barra A1. Y a partir de este otro punto trazo una paralela. Si acá esta recta la trazan paralela acá. Y a partir del nudo donde termina la resultante, ¿no es cierto? Este punto trazo una paralela al otro rayo. A la otra barra. Entonces, a partir del punto trazo la paralela a esta otra. Donde se intersectan, tengo un punto de paso y ahí queda definida la magnitud. Esto lo voy a dejar en línea de trazos así porque en realidad lo que indica es la dirección, pero la magnitud queda definida por este valor y por este valor. O sea, este nudo y este nudo me dan la magnitud. Desde acá hasta acá sería, ¿no es cierto? Esto sería el valor de TA2. Y desde acá hasta acá, esto, inclinadito, ¿cierto? La pendiente está, este sería TA1. Bien, fíjense el sentido. Yo tengo que generar un polígono cerrado, ¿no es cierto? Para que ese nudo esté en equilibrio. Por lo tanto, si la fuerza esta, correspondiente a TA1, va hacia abajo, quiere decir que en este nudo va hacia abajo, acá. Llega al nudo la fuerza. Por lo tanto, esta barra está comprimida. Es de compresión la fuerza porque se acerca al nudo. La barra horizontal, fíjense que la fuerza sale del nudo, va en aquel sentido. Por lo tanto, esta fuerza es de tracción. La magnitud entonces está dada gráficamente por la lectura de este tramo y acá por la lectura de este otro tramito, en la escala correspondiente. El sentido me indica si es de tracción o de compresión, viendo si llega o sale del nudo. Ese es el concepto que define si la barra está traccionada o comprimida. Bien, luego pasamos a analizar el siguiente nudo. Fíjense que la misma barra A1, la TA1, llega al nudo 1 acá y está también en coincidencia con la fuerza P2. Si yo lo llevo a este grafiquito, ahora lo voy a limpiar acá para ir haciéndolo o armándolo también paralelamente. Yo ahora he graficado, ya he dejado limpio. Esto teóricamente ustedes lo tendrían que armar en el mismo polígono de fuerza que ya tenemos acá. Bien, fíjense ahora, yo analizo esta barra y esta otra fuerza que llegan al nudo. A este nudo, la fuerza, en realidad, o sea, esto lo hemos supuesto al principio, pero en realidad, ¿cómo está llegando? Está llegando como de compresión. Entonces acá le tengo que cambiar el sentido porque la fuerza, en realidad, en este nudo está llegando ahí al nudo. Entonces acá le cambio el sentido. A partir de esta que viene recorriendo así aparece la fuerza P2, que es la que yo ya tenía acá en mi polígono, es esta, P2. Luego aparece esta barra. Entonces tengo que trazar una paralela, así, vamos a trazar en rojo, una paralela a la barra. Luego aparece esta otra, que yo la voy a tener que, o sea, fíjense acá estaba P2, a continuación de P2 aparece esta, a continuación aparece esta otra, perdón, cierto que todavía no hemos determinado que este es 0, no puedo pasar a este nudo, tengo que pasar acá a este nudo. Yo acá tengo la barra, la fuerza T2A, que es esta que tengo acá. A continuación de esta,
O sea, disculpen, nos olvidemos de esto, habíamos dicho que siempre tenemos que ir analizando el sentido cuando tengamos dos incógnitas como máximo. No puedo venir acá porque todavía esta no la conozco, tengo tres acá. Entonces vamos a la otra. Tengo la barra TA2 y dos paralelas, dos barras que llegan a ese nudo. Entonces, ¿qué hago? Trazo las correspondientes paralelas. En este punto, perdón, y acá teníamos que hacer el cambio de sentido. O sea, esta fuerza sale del nudo, pero cuando yo analizo otra, sale de este otro nudo. Entonces acá le cambio el sentido. Le pongo como flechita doble en el otro sentido. Ahora analizo de aquí para acá. A partir de ahí, ¿qué tengo? Una fuerza vertical, una barra vertical, que tendría que pasar por acá, y una barra horizontal, que coincide con la misma línea de esta otra. Para que se cierre digamos, el polígono acá, esta fuerza viene para acá y la otra tiene que cerrar para allá. Entonces, desde aquí para allá, esta sería la barra 2B, T2B, que tiene el sentido hacia allá. O sea que, fíjense, sale del nudo, como la ponemos acá. Y la otra, ¿cuánto vale? Y vale 0, porque no puedo subir de ninguna manera y volver a bajar. O sea, la única que me queda es que esta barra sea, se nula. Que el esfuerzo de esa barra sea nulo. Bien. Ahora sí, ya sé que esta no tiene ningún esfuerzo. Por lo tanto, puedo pasar a este nudo. El nudo ese que veníamos. Teníamos la fuerza TA1, esta que ya le habíamos cambiado el signo, el sentido para aquel lado. La fuerza P2 que baja para acá. Y en este punto tengo que poner esta barra y después esta otra a continuación de esta de acá. Entonces, el polígono hace esto, esto, esto y esto. Entonces acá viene la otra fuercita y acá sube esta otra. Entonces, esta sería la fuerza correspondiente a este tramo. Sería la 1,3. 1,3. Y esta otra es la correspondiente a la 2B, a la 1B. De esa forma van dibujando sobre el mismo polígono las direcciones, ¿no es cierto?, de cada una de las vallas que llevan al nudo en coincidencia con las fuerzas que están generando el polígono. Y de esa manera van a ir recorriendo todo digamos, los distintos nudos hasta cerrar el diagrama correspondiente englobado todo acá con la magnitud de cada una de las fuerzas y el sentido que nos da el gráfico. Ahí en la guía que yo les hice está más prolijo, obviamente que acá en el pizarrón es bien complicado, no podemos trazar bien las paralelas, es chiquito, es medio engorroso, que por ahí lo entiendan. Por eso me decidí hacerlo ahí un poco más limpio en el resumen ese que les mandé. Bueno, esto sería así recorriendo todos los nudos, ¿no es cierto? Vamos a ir encontrando cada una de las reacciones o de los esfuerzos en cada una de las partes. Lo que tienen que recordar es cuando pasan de un nudo a otro, el sentido de la fuerza cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque si la fuerza esta era de tracción para acá, acá también es de tracción, o sea que se aleja del nudo. Si esta era de tracción acá, acá va a ser de tracción hacia allá. Entonces siempre va cambiando el sentido cuando pasamos al nudo siguiente. ¿Queda más o menos claro? ¿Quedó Sí, claro? profe. Bueno, el resto está atento, está entendiendo también el mecanismo este. Sí, profe. Más o menos lo vamos siguiendo. Bueno, gracias. Bueno, por último vamos a ver
el tercer método, que es el método de Ritter. Ya lo voy a borrar al esquema este porque ya se ensució mucho. Este método también es analítico. Bien, en este método vamos a analizar la estructura también teniendo en cuenta nuestras condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Con esto vamos a encontrar las reacciones. Y luego nos vamos a basar en el equilibrio de momentos de todas las fuerzas que llegan a un determinado nudo para poder encontrar los esfuerzos correspondientes. Bueno, acá supongamos que ya hemos encontrado BA y HA, y este lado tengo BB. El método de Ritter se basa en cortar la estructura poniendo en evidencia las fuerzas que se generan internamente en cada una de las barras para hacer manteniendo el equilibrio de cuerpo libre. Es decir, si yo, por ejemplo, esta estructura la corto por acá, esta parte, independiente ya de esta otra, para que se mantenga en equilibrio, tienen que estar actuando las fuerzas que yo acabo de interrumpir. Es decir, si yo ahora a esta estructura la corto, ¿cierto? Y la dejo así, ante la acción de esta fuerza se caería esta parte. Para que evitemos eso, yo tengo que poner acá en evidencia las fuerzas internas que actúan en las barras que acabo de cortar. O sea, este era el nudo 1, este era el nudo 2, este era el 3, ¿no es cierto? Entonces, acá he puesto en evidencia la fuerza T13 y acá he puesto en evidencia la fuerza T1B y acá la T2B. De esa manera, las fuerzas que están actuando acá mantienen el equilibrio de toda esta parte de la estructura que yo acabo de cortar. Entonces, si esa estructura se mantiene en equilibrio o esa parte de la estructura se mantiene en equilibrio, quiere decir que se cumplen todas estas condiciones. Entonces, podemos hacer valer cualquiera de esas funciones, de esas ecuaciones, y tratar de determinar las incógnitas que tengamos. Por ejemplo, si yo tomo un momento, por ejemplo, en el punto A, para la estructura ya cortada, ¿no es cierto? La sumatoria de momentos en el punto A tiene que ser igual a 0, siempre. O en cualquier punto, en este punto también, o en este otro punto. En cualquier punto que yo tome, momento, las fuerzas, por sus respectivos brazos de palanca respecto de ese nudo, tienen que dar como resultado igual a 0. Toda la sumatoria de esas fuerzas por distancia debe ser igual a 0. Por lo tanto, voy a tratar de ir planteando ecuaciones poniendo en evidencia alguna de las fuerzas que yo quiero determinar. Por ejemplo, si yo tomo momento en este punto, esta fuerza no genera momento porque está aplicada en esta dirección, ¿no es cierto? Está aplicada en el punto. Y esta otra tampoco genera momento porque la distancia sería nula porque estoy tomando justamente momento en este punto. La única de mis incógnitas que generaría momento sería esta. Y la fuerza
P, este era P2, ¿no es cierto? Este era P1, este es P2, este es P3. Por lo tanto, la fuerza P2 con su brazo de palanca y la fuerza T1B con su brazo de palanca entrarían en esa ecuación. De esa forma yo podría determinar la fuerza T1. Entonces, planteamos la ecuación. Sumatoria de momento en A igual a C. ¿Qué tengo entonces? ¿La fuerza P1 genera momento? No. HA tampoco. BA tampoco. Porque todas concurren al mismo nudo. De igual manera, T1,3 y T2B no generan momento. La única que generaría momento es P2. Y obviamente la fuerza T1,2, T1B. Entonces, ¿qué tenemos? Acá yo podría poner o descomponer la fuerza en dos direcciones, de la misma forma que esta T1, ¿no es cierto?, en estas dos direcciones. Supongamos que este era el ángulo alfa. Y acá este otro, pongámosle que el ángulo beta. Entonces, ¿qué tengo? La componente horizontal de P2 sería la fuerza, vamos acá, P2 por coseno de beta sería la componente horizontal. Y el brazo de palanca es la distancia 1,2 por 1,2, la distancia. Genera un giro en este sentido. La componente vertical también genera un giro en el mismo sentido. Entonces, más P2 por seno de beta por la distancia. ¿La distancia qué sería? La distancia A2. Ese sería el brazo de palanca. Recuerden que siempre el brazo de palanca se toma perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces acá tendría, lo vamos a poner, no voy a entrar acá, lo vamos a hacer un poquito más chiquito, por seno beta, por la distancia, en este caso sería la distancia A2. Luego tengo la fuerza correspondiente a la barra, T1B. T1B, en este caso por la horizontal, la componente horizontal, sería T1B por, bueno, este es alfa, acá sonamos el ángulo, pongámosle que este sea el ángulo gamma, que es el de abajo. Tendría la fuerza, yo la puse, o sea, siempre recuerden de ponerla en evidencia en la fuerza en tracción, de manera tal de que si el signo me da negativo, quiere decir que es de compresión. Entonces la pongo como tracción. Sería más, también genera el sentido, ¿no es cierto? El mismo sentido, T1B por la componente horizontal, estamos viendo, sería por seno de gamma, por el brazo de palanca sería la distancia 1,2, por la distancia 1,2. Y la componente vertical, T1B por coseno gamma, también genera sentido, en el mismo sentido, más T1B por coseno de gamma por la distancia, en este caso sería la distancia A2. ¿Y qué otra fuerza aparece? P3, no. ¿Por qué? Porque yo la he cortado. Esta otra parte ya no la considero. Estoy solamente tratando de equilibrar el sector de la izquierda. Por lo tanto, esta otra parte no entra. Ni esta fuerza ni esta otra. Entonces esto debe ser igual a 0. Bien. Entonces la única incógnita que me queda acá es T1B. Entonces de acá yo puedo ya despejar. De acá despejo T1B. Bien, ¿cómo sigo? Bueno, debo averiguar esta otra y esta otra, que no las conozco. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a buscar de tomar momento siempre en los lugares donde se intersecten dos de las barras estas, de manera tal de que siempre me quede una sola incógnita.
Si yo ahora hago sumatoria del momento en el nudo 1, ¿qué tengo? Debe ser igual a 0, ¿qué tengo? La fuerza T13 y la T1B se anulan. Mejor dicho, no se anulan, perdón. El momento que genera T13 y T1B es nulo, porque concurren al punto. Entonces, la única que me va a generar momento ahora va a ser esta 2, la T2B, que es la otra incógnita. Entonces, ¿qué tengo? BA, fíjense que ahora BA sí genera momento por ese brazo de palanca, BA por la distancia A2, HA también genera un giro en el sentido horario, en este caso sería por la distancia 1,2, más HA por la distancia 1,2. P1, bueno, que si acá está inclinada, ¿no es cierto? Bueno, acá tiene un ángulo alfa. Perdón, bueno, si no, no hemos usado el alfa acá. Bueno. P1 genera en el sentido contrario, entonces menos P1 por coseno de alfa sería la horizontal, P1 coseno de alfa por, ¿cuál sería el brazo de palanca? La horizontal es esta, el brazo de palanca sería la distancia 1,2. Y la vertical sería, también en el sentido contrario, menos P1 por seno de alfa, y la distancia ahora sería la distancia A2. Bien. ¿Qué otra fuerza entra? La carga P no, la P2 esta no, porque coincide o llega al nudo. Aparece entonces ahora la fuerza T2B. Genera también un sentido antihorario, menos T2B por la distancia, que en este caso sería la distancia 1,2. Y esto debe ser igual a 0. De esa forma puedo encontrar, despejando de acá, el valor de la tensión T2B. Bien. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, gracias. ¿Cómo hacemos ahora con el resto de las fuerzas? O sea, hasta ahora he podido resolver estas tres. Me faltaría, por ejemplo, esta. Bueno, voy trasladando la zona de corte a otras barras. Entonces, por ejemplo, ahora yo podría cortar acá. Si corto acá, fíjense, la fuerza A2, ¿no es cierto? Que se generaría acá, yo la tendré que poner acá en evidencia. Si yo corto ahora acá, yo tendría que poner acá la fuercita esta y acá esta otra. Bueno, tendría que tomar momento en algún otro punto para poder evaluar el valor de esta fuerza. ¿Dónde podría tomar momento, por ejemplo? Si tomo momento acá, se anulan estas dos. No me sirve. Podría tomar momento acá en 1. Se anularía esta. Y a esta la pongo en evidencia. De esa manera podría tomar o encontrar el valor de esta de este esfuerzo. Luego, podría tomar momento en el punto este. De esa manera queda esta en evidencia y esta otra ya no. Entonces de ahí resuelvo esta otra. Y así sucesivamente. Yo podría haber cortado, por ejemplo, así. Entonces de esa forma pongo en evidencia acá la fuerza ahora y podría encontrar el valor de esto. Me falta, por ejemplo, esta otra. Podría cortar por acá, por ejemplo.
Entonces la pongo en evidencia, la fuerza así y así, y de esa manera ir buscando cualquier punto en donde pueda tomar momento para anular las que no necesito y poner en evidencia las que voy necesitando. Al momento yo lo puedo tomar en cualquier punto, tanto de lo que me quedó como de la otra parte. Si yo corto por acá, podría tomar un momento acá, por ejemplo, o podría tomar un momento acá, o acá, en cualquier nudo, cualquier punto, no hace falta que pertenezca a la parte que está quedando o a la otra parte. ¿Quedó claro? De esa forma, haciendo los cortes que sean necesarios, ¿no es cierto?, podemos ir resolviendo por partes la cabreada. Lo que sí tiene que tener en cuenta que los cortes siempre tienen que tomar como máximo 3 incógnitas, o sea, 3 barras. Yo, por ejemplo, no puedo cortar así, porque acá tendría 1, 2, 3, 4 barras. No puedo. Sí podría, una vez que yo obtenga o conozca ya, por ejemplo, el valor de este, y solamente me queden estas dos. ¿Está? Yo no puedo cortar, por ejemplo, o sí, digamos, podría cortar por acá, podría cortar por acá, por acá, por acá, siempre como máximo 3 fuerzas que tengamos para poder hacer, ponerlas en evidencia. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, esto es más o menos lo que teníamos para ver de este práctico. Quedamos ahí en contacto a través del WhatsApp por dudas. Por favor, véanlo, vean la guía esa que les mandé para que puedan guiar, que les sirva, digamos, de guía para resolver el práctico. Y bueno, seguimos atentos a las consultas. Si usted tiene alguna consulta en el chat del WhatsApp. Bueno, ya les voy a mandar entonces el resultado de los prácticos para que lo vayan autocorrigiendo ustedes. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Nada, profe. No, profe. Bueno, nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Con el otro práctico ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hola, profe.